ciudadanas que son válidas en cualquier lugar del planeta. Vamos a empezar el programa inmediatamente presentando a nuestro primer invitado. Él es decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ascanio Cavallo nos acompaña nuevamente en Cadena Nacional. Un aplauso para él. Muchas gracias, Ascanio, por aceptar la invitación nuevamente. Un gusto tenerte aquí. Siéntate. Bueno, a propósito del entendimiento que tienes en películas, lo que está pasando es como una película, ¿no? Buena, mala película, ¿qué título llevaría? Nosotros pensamos La Tormenta Perfecta, pero no sabemos si es tan perfecta. Tú dices la Tormenta Perfecta por la convergencia de muchos fenómenos factores, juntos. Claro. Bueno, pero esta es una cosa que evidentemente se incubó hace bastante tiempo, digamos. Esto no es algo que haya ocurrido en las últimas semanas. Ni a este gobierno en particular. Ni a este gobierno en particular. Es probablemente una molestia que debe cumplir, yo calculo que unos 10 años, ¿eh? O sea que viene como desde el 2001, 2002, y un cierto cansancio con el modelo de desarrollo, con el capitalismo, digamos, ¿no? Para decirlo en corto y antiguo. Claro, claro. Claro, y que, claro, tiene su expresión más dura, digamos, en el mundo de la educación, porque es lo que más compromete el futuro de las personas. En ese sentido, los estudiantes apuntan correctamente, ¿no? Tu visión como decano de una escuela cuando el tema lucro ya aparece en todas las conversaciones y en todo diálogo, finalmente el cuello de botella, lo que traba la conversación es el lucro o no lucro. Claro. ¿Qué te parece esto? ¿Está satanizado el lucro en la educación o definitivamente no debería existir? No, lo que pasa es que está prohibido. La ley dice expresamente que en el caso de las universidades no pueden tener fines de lucro. Y todos sabemos que hay triquiñuelas, digamos, para retirar dinero. La inmobiliaria, otras asociaciones. Ojo que las inmobiliarias, hay que tener cuidado con esto, porque las inmobiliarias estrictamente no son ilegales. O sea, no hay ahí una violación de la ley. La violación se produce generalmente en el tipo de contrato que establece la inmobiliaria. Una inmobiliaria que le cobra a una universidad arriendos inauditos. 14 veces el precio de mercado, por ejemplo, ¿no? Eso claramente es irregular. No se puede intervenir en los contratos privados, pero tratándose de educación superior, yo creo que hay una función de fiscalización que el Estado no ha cumplido. Ahora, hay algunos que plantean que más allá de esta prohibición se debería regular para que sí existan planteles con fines de lucro y, por supuesto, que no reciban subvención estatal, pero que sí tengan que mediar ante la calidad que ofrecen de servicios, como cualquier bien de consumo, cualquier producto. Quiero saber tu opinión al respecto. Me parece que el país no está para eso, ¿eh? Me parece que el país está en contra frontalmente del lucro en la educación, ¿verdad? Tenemos ya suficientes fuentes con la salud de lucro, ya nos basta, ¿no? Claro. Tenemos suficientes fuentes de lucro y me parece que el país no quiere eso específicamente para su sistema educativo. Ahora, de hacerlo para las universidades, habría que extenderlo a los institutos profesionales, a los centros de formación técnica y ciertamente a los colegios, ¿no? Aquí uno de los temas que ha estado ausente es el mundo de los colegios privados, pero donde la gente se desangra es ahí. No se endeuda, ahí es donde se incrementa la brecha, digamos. Sí, por supuesto, solo puede entrar un determinado nivel de ingreso, digamos, pero esos costos sí que llegan a ser, muchos de ellos, mucho mayores que los de las universidades, ojo. Claro. O sea, en el fondo, lo que hace que este sistema de educación superior definitivamente sea realmente discriminatorio proviene de la enseñanza escolar, incluso desde antes, ¿no? Desde la cuna, porque básicamente Chile es un país muy desigual. Por supuesto, pero lo que es correcto es decir que cuando tú tienes una educación básica deficitaria, todo lo que siga va a ser deficitario, ¿no? El esfuerzo para remontar esa diferencia es demasiado grande. ¿Te parece en ese sentido que la discusión no ha estado dentro del foco de lo que realmente se busca? Que debería estar en la educación escolar, incluso en la preescolar, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno cometió un error de gran magnitud, digamos, al centrarse en la demanda universitaria. Cuando, si tú recuerdas bien, el origen del movimiento son los secundarios. Sí, claro, en la revolución pingüina. Y aún ahora, ¿no? Los que primero empezaron con las tomas de colegios fueron los secundarios, después se sumaron los universitarios. Y yo creo que el gobierno apostó a separar el movimiento por la vía de atender a los universitarios, a la Confech y a los rectores. Ojo, hubo mucha negociación con los rectores. Y no le dio respuesta, todavía no se la da, a los estudiantes secundarios
y primarios, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Cuando tú llegaste a la universidad, ya pasó todo. Todo lo malo que tenía que pasar ya ocurrió, ¿no? De ahí para adelante, si te quedaste fuera, digamos, ya sabes que tu vida va a ser peor que las que Es están como cuando adentro. uno lo retaban en el colegio y decían no te sirve nada calentar la materia Claro. una hora antes de la prueba, si esto ya No, se debió haber esto preparado ya. mucho antes. Por eso que darle una respuesta a los universitarios es tomar el perro por la cola. Ahora, de todas maneras, el gobierno ha pensado que tomar el perro por la cola es bastante mejor que dejarlo ir, porque Bueno. en ese sentido las presiones, evidentemente un universitario va a gritar más y tiene mayor poder de convocatoria y Sí. que sea un discurso más articulado que un estudiante. Sí, pero yo Menor. tiendo a coincidir con los estudiantes en el sentido de que todavía no veo una respuesta estructural. O sea, lo que ha hecho el gobierno ha sido prometer una serie de reformas y de nuevos recursos en un monto y en una extensión que verdaderamente no se conocía antes. En ese sentido hay que darle el punto, digamos, al menos al actual ministro de Educación, ¿verdad?, de que obtuvo recursos inéditos. Pero Al presentar estos 21 puntos, ¿no? En respuesta sí, a los... Sí, pero yo creo que sigue sin respuesta el problema estructural, y el problema estructural es cómo hacemos para que los colegios de Chile, para que las escuelas básicas, digamos, ¿no?, sean de buena calidad y sean gratuitas. Ese es todo el problema, ¿no? ¿Crees en la educación gratuita? Yo creo que es inevitable que lo sea, por lo menos en el caso de la básica y la secundaria. Pienso que si es así, habría que tender a un menor costo en la universitaria también, a un menor costo, porque ahí dudo que pueda ser gratuita, digamos. Pero sin duda la básica tiene que ser gratuita. Ahora, O sea, pero si la básica es gratuita, se garantiza calidad, evidentemente aparecerían más instituciones de educación superior gratuitas y por ende también es llegarían posible. los mejores. Sí, mejor es preparados. posible. Pero lo que importa es decirle al niño, digamos, que vive en una zona de bajos recursos, que su escuela básica va a ser igual que cualquier otra del país. Eso es lo importante. Ahora, esa es una reforma que no se puede hacer en un día, que no se puede prometer en una semana. Es un Me parece, proceso... eso es lo que no entendió la clase política, me dio la impresión, Ascanio, no sé si te pasó lo mismo cuando uno ve estas respuestas a las peticiones, que eran respuestas breves, arreglemos aquí, eso era nuevamente tapar el sol con el dedo. Aquí Sí, lo que se busca es una yo creo que sí. reforma fundamental de la educación, Así es. ¿no? Y por lo tanto la respuesta del gobierno, más que una oferta, tendría que ser un plan, un proceso. A largo plazo. Vamos cumpliendo años, etapas. claro, ¿en cuántos años vamos a desmunicipalizar? Que ya se ve que ese experimento fracasó, aunque haya ejemplos positivos, en lo general fracasó. Eso te dice, ¿qué pasa ahí cuando a algunos alcaldes se les para la pluma inmediatamente, como raza el dicho, y dicen, ¿saben qué? Yo no quiero desmunicipar la educación. Aquí están mis institutos, mis colegios, mis liceos públicos, y vaya que funcionan bien. Ahora, evidentemente uno espera que los que funcionan mal, como hay comunas insignias, puedan otorgarle al Estado o le entreguen el derecho de que ellos regulen eso. Pero hay municipalidades que lo están haciendo bastante bien, que Pero funcionan. son las menos, la mayor, hay 300 municipios en Chile y la inmensa mayoría no funciona Pero la bien. pregunta es, ¿debería ser transversal, sacrificar incluso a las que le va bien, aunque sean menos? Yo creo que en el proceso de largo plazo sí, no hay por qué, o sea, no habría por qué, ¿verdad?, modificar las que están funcionando bien, ¿no? Pero tienes que modificar ya las que están funcionando mal, Claro. y luego avanzar en un proceso que vaya haciendo un traspaso, digamos, de todas al final, ¿no? Claro, y evidentemente eso quizás redunda en que esos bienes o ese dinero se utilice en otras falencias que pueda Claro. tener esa municipalidad. Lógico. Porque también sería interesante ver cómo funciona determinada municipalidad que tiene bien sus liceos públicos, pero en salud, en transporte, en aseo y en nato, Efectivamente. distintas cosas. Y en general, incluso las que funcionan bien, están ahogadas presupuestariamente por mantener a estos colegios, digamos, ¿no? Ascanio, ¿qué Es le un parece? experimento fracasado. Yo creo que hay que aceptar eso. Y también, y al mismo tiempo aceptar que para cambiarlo se necesita un proceso, no un golpe de timón, porque eso no sirve. Ahora, ¿se podrá llegar a esto? Te lo pregunto porque llevándolo como al parangón del transporte, por ejemplo. Otro de los grandes problemas de la ciudadanía es el Transantiago, sobre todo, bueno, en la capital, ¿no? Pero a propósito de lo que ocurre acá, se habla que la única solución realmente efectiva es ampliar y extender la línea de metro, las distintas redes de metro.
Y que como eso es un proyecto a largo plazo y por ende caro también, nadie sacrifica su gobierno por esta medida. Porque saben que no trae réditos políticos, que probablemente pierdan el próximo gobierno. Aquí es lo mismo. ¿Cómo podemos llegar a este acuerdo realmente transversal a largo plazo si es que saben que el rédito no va a servir para este gobierno, sino que quizás para 2 más? Y quién sabe quién esté al poder. Mira, yo lo que creo es que el Transantiago demostró como en forma taxativa, digamos, que no es posible introducir políticas públicas de gran escala de un solo golpe, ¿no? Paraguaso. Aquí se instaló, lo que predominó fue la teoría del Big Bang, ¿no? Que era hacer todo el Transantiago un viaje. Todo lo que le resultó bien a la concertación, las cosas que le resultaron bien, fueron en general progresivas. Ninguna fue brusca ni inmediata. La implementación de reformas previsionales, en fin, se podrían citar 20 cosas, ¿verdad? Fueron progresivas, porque cuando se trata de cosas como el Transantiago, la educación, la salud, tú tienes que producir un cambio cultural, no es un cambio de mecánica, digamos, ¿no? Ni siquiera un cambio legal, no es que de un día para otro el libro aparezca en eso no sirve de nada, ¿no? Claro. Ahora, estos gobiernos cortos, de 4 años, digamos, ¿no? Que, bueno, se dice corto, yo no sé si estamos para aguantar un gobierno de más de 4 años, ¿no? En estas condiciones, digamos, ¿verdad? en las que hemos visto en los últimos. No, en el estado de la sociedad también, pues esta es una sociedad que quiere progresar y los gobiernos largos dan la sensación de que uno está estancado. Un gobierno de 4 años, ¿qué puede hacer? 2 o 3 cosas, no más, ¿verdad? 2 o 3 cosas y una línea de metro. Claro, y aquí el problema también, aparte de esas 2 o 3 cosas, que se vio todo interferido por el terremoto. Claro. Continuando con el tema de educación, quiero saber cuál... Digamos que el terremoto le dio un año de respiro, ¿eh? También, como para poder ordenarse. Sí, un paréntesis, digamos, el país estaba preocupado de otra cosa. Podríamos haber tenido el movimiento estudiantil el año pasado. A propósito de Camila Vallejo y del movimiento estudiantil, ¿qué te parece su figura? Camila, muy articulada, muy seria, muy carismática, digamos. O sea, uno la veía al comienzo de este año asumiendo la presidencia de la fecha y decía, bueno, aquí cambió la generación dirigencial. Muchas veces estos movimientos tienen que ver con eso, ¿eh? Con que se produce una especie de eclosión entre la tensión social, ¿verdad?, y la aparición de dirigentes fuertes como ella, como Giorgio Jackson, claro, como otros que se han visto en estos días. Es paradójico, pero ellos mismos demuestran que la educación chilena tampoco está tan mal. Claro, es extraño. Ahora, también hay algunos que rebaten esa aseveración diciendo como, viendo al presidente del Colegio de Profesores, demostramos que sí está tan mal. Ahora, hay distintos argumentos con eso. Es verdad. Ascanio, a propósito de esta idea que nos comentas acerca de la aparición de este tipo de personajes, claro, uno podría pensar que se llega a correr el riesgo de caudillos, ¿no? Sobre todo cuando existe la sensación en la ciudadanía de desgobierno. ¿Ha ocurrido eso? ¿Le ha faltado pantalones o ajustarse el cinturón al gobierno y poner mano firme con algunos temas? Porque se tuvieron que hacer cargo de la educación cuando ni siquiera estaba planteado dentro de la campaña o de los planes de gobierno. No estaba en el programa, lo cual demuestra que el gobierno no tenía un punto de vista, digamos, como se ha visto reiteradamente después. No, yo creo que, digamos, en el terreno de las propuestas, el gobierno ha perdido demasiado tiempo, especuló demasiado, se ha jugado erróneamente a la desmovilización, ha pensado que los estudiantes se van a cansar, ¿ah? Les ha interpuesto la amenaza de perder el año, o sea, ha hecho todo lo posible por no responder frontalmente. Y al parecer ha hecho todo lo posible para que continúe la marcha, porque sabemos que eso provoca el efecto inverso, o sea, por supuesto, es conocido históricamente, ¿no? Y yo creo que perdió el control de la calle. No estamos hablando de un proceso revolucionario, pero sí perdió el control de la calle, ¿verdad? Básicamente con la gestión del Ministerio del Interior, que un día amenazaba con no ceder la Plaza Italia y 10 minutos después la cedía. ¿Perdieron el control de la calle, Ascanio, o nunca la tuvieron? Porque también es una pregunta, se critica que al gobierno le falta calle, precisamente eso. Gente que venía de otros mundos y que le faltaba ese contacto político ciudadano. No, yo me refiero a una cosa más concreta, que es tener manifestaciones en las calles, digamos, ¿no? Eso lo perdió. Lo pudo tener al comienzo, ¿no? Este intento de la semana pasada de impedir el uso de la Plaza Italia, ¿verdad?, que distribuyó la violencia en los alrededores, bien pudo hacerse con mucho menos costo la primera vez,
la primera marcha. Ya, a esta altura ya no tiene sentido. Ahora, igual se puede linkear de una u otra manera, porque una vez que el gobierno prohíbe, significa que ahí hay falta también de expertise política, ¿no? Mucha. De saber negociar, de saber tomar la temperatura de lo que está ocurriendo en la calle. Efectivamente. Además, mira, las protestas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. Si son violentas, son violentas, ¿no? Hay que mirar Inglaterra, claro. Hay que mirar Siria, Libia, digamos, ¿no? O sea, esto no es cuestión de voluntad ni de buenos deseos, digamos. Si los estudiantes quieren una manifestación pacífica, digamos, y la piden en un determinado lugar de la ciudad, la pueden hacer, claro. Es más razonable hacerla que no hacerla, ¿no? Que tienen episodios violentos, bueno, si juntas a más de 50.000 personas, ya siempre vas a tener alguna... Claro, la rebelión de las masas. A propósito de la idea de estas manifestaciones, algunos dicen que las universidades Cotamil no se han visto afectadas por estas manifestaciones. ¿Qué te parece esa aseveración? Las universidades que están más en el barrio alto, estás dentro de una, eres el decano de una universidad. ¿Cómo lo ves tú en el patio, en las horas libres? Yo soy Cota 900. Claro, casi. No, claro, esas universidades han estado, no han estado en los movimientos, han ido grupos de alumnos, ¿verdad?, a hacer una cierta representación en las marchas, pero efectivamente no son las protagonistas de este conflicto, digamos, ¿no? Algunas de esas universidades, y yo creo que en particular la Adolfo Ibáñez, tienen un estándar de calidad que hace que no se sientan parte de la discusión, ¿verdad? Tampoco tiene fines de lucro y por lo tanto es comprensible que sus estudiantes no estén tan inmersos en la materia. Claro, no hay... A propósito de las redes sociales, ¿cómo se vive la universidad? ¿Cómo lo has visto también en este proceso? Se acusó, volviendo al tema que pusiste en el tapete de Inglaterra, de que BlackBerry tenía la culpa. Incluso se habló de buscar los mensajes y entregárselos al gobierno para ver quiénes habían incitado a estas marchas violentas. Bueno, aquí sabemos que la convocatoria por Facebook y Twitter ha sido una explosión gigante. Yo creo que hay una magnificación absolutamente desmedida del uso de las redes. Estás subestimando el tiro a piso, ¿sí? No, o sea, digamos, el año 83 en Chile hubo protestas monstruosas. Y no existía en Internet. Y no existía Internet, no. O sea, cuando tú quieres juntar gente, hay 10.000 maneras de hacerlo. Las protestas en Libia se producen en uno de los países que tiene mayor penetración de Internet del mundo, ¿no? O sea, aquí sirve más para el esnovismo y decir como dedo para arriba, apoyo de la manifestación. Tienen el efecto de cualquier otro medio de comunicación, digamos, de agregar gente, ¿verdad? De coordinar. Pero no tienen, yo no le veo ninguna capacidad de instalar contenidos, ¿no? Tú puedes movilizar un poco, pero que los temas... Lo efímero que es, claro, no, es muy rápido. No, yo creo que está muy magnificado. A propósito de una frase que esbozaste en una columna, hay una incapacidad del gobierno de interpretar lo que está sucediendo. ¿El cambio ministerial puede ser un respiro? ¿Puede significar la entrada de estos personajes anclas de la UDI al gabinete, un cambio de folio o un decir, bueno, nos salvamos en la última parte, esta es una maratón y aumentamos la velocidad en los últimos metros, en los últimos kilómetros? No lo sé. Está por verse si va a ser más un problema que una solución el cambio de gabinete, digamos, ¿no? El cambio de gabinete expresa la existencia que intuíamos, pero no teníamos tan clara, de dos almas, digamos, en la alianza, ¿verdad? Un alma ortodoxa, que es la histórica, claro, ¿verdad? Que cree en el mercado, que cree en la no intervención del Estado, digamos, que cree en la competencia, que cree en el chorreo, ¿verdad? Y otra alma que no cree en esas cosas, que le preocupa mucho más el poder y la política. Que es la nueva derecha, pero es mínima, ¿no? No lo sé. Yo la identifico más bien con lo que se ha dado en llamar la UDI popular, ¿no? Que no le tiene asco al gasto social, que no le tiene miedo a intervenir mediante el Estado, las empresas privadas, a intervenir el mercado, a regularlo. Ahora, ¿cómo se enfrentan? Eso es un choque de titanes, digamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo tenemos a la vista, pues el ministro de Economía ya está enfrentado al ministro de Hacienda, ¿verdad? Eso es público, ¿no? Ahora, eso dentro del conflicto interno se puede entender, o una élite lo puede asociar, o lo puede entender. Pero la ciudadanía que está viendo qué va a pasar con este gobierno, que ve que hay protestas, y no solamente hablemos del tema estudiantil, la unión de derechos, la igualdad de derechos, los piquetes que han hecho en la calle cuando no pasa el Transantiago, en fin.
Bueno, uno dice, ¿qué es lo que va a pasar en este gobierno? ¿Cuál es el verdadero problema y por dónde crees que pasa la solución? No, o sea, pero no creas, yo entiendo que la gente no perciba estos conflictos, pero el enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda es algo que no veíamos desde hace 30 años. ¿No? 30 años, que fue el momento en que estallaron las protestas contra el general Pinochet. Esa fue la última vez que un ministro de Economía desafió a un ministro de Hacienda, ¿no? Porque la discusión entre Francisco Vidal y Andrés Velasco fue distinta. Él ejercía otro rol. Que me perdone Francisco Vidal, pero esa no era discusión. No, eso nunca fue una discusión. ¿Y qué fue, una maña, una pataleta? No. El ministro de Hacienda tenía el control absoluto, ¿no? Y lo tenía por el apoyo de la presidenta. Aquí sí hay una confrontación de poderes. Acá no sé con quién está el presidente. Yo tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas si está con Longueira, si está con Larraín. Larraín dice, la reforma tributaria es de mi responsabilidad. Pero luego el ministro de Economía le responde, no, es del presidente. Que es una forma de decirle, ojo que con el presidente también estoy yo. Claro. Yo entiendo que esto no se ha visto por la mayoría de las personas, pero el efecto práctico sí. El efecto práctico es que por la vía del Ministerio de Economía vamos a tener una presencia mucho más agresiva de instituciones como el CERNAC. Vamos a tener formas de fiscalización agresivas sobre las empresas, sobre la banca, sobre el retail. Y por el otro lado vamos a tener, ¿verdad?, a un ministro tratando de contener el gasto, de evitar que se le desborden las peticiones de más gasto fiscal, en fin. Alcalde, te queremos agradecer con este aplauso la visita a Cadena Nacional. Gracias por acompañarnos nuevamente en Vía X. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Usted no se cambie, volvemos de inmediato. Seguimos en el próximo bloque hablando esta vez de gastronomía. Picada a los mejores restaurantes. Vamos a hablar con 2 editores de distintas revistas bastante prestigiosas del país. No se cambien, vamos y volvemos con más Cadena en Vía X.